Bueno, vamos a estudiar un tema que es un ABC dentro de la sociología, pero que no por eso no amerita volver a reeditarlo, porque es una discusión clásica de la sociología que proviene del siglo XIX y principios del XX, que sigue teniendo una vigencia en la actualidad, sin duda muy, muy importante esta discusión a nivel histórico y a tu vez a nivel presente, sobre todo por los aportes de Weber, que fueron una contradicción, un alegato contra el marxismo o bien una continuación del marxismo, de la teoría de clases de Marx. Como lo vamos a ver ahora, es de alguna manera es una contrastación que pone como vieja y tosca la teoría marxista de la estratificación social, y con eso casi toda la teoría marxista de la revolución social, la lucha de clases y la sustitución de una clase opresora por una oprimida por una opresora, perdón, y la instauración de una sociedad igualitaria. Más allá de eso, bueno, tiene todavía vigencia en algunos espacios de la sociedad. Todavía vemos sin duda el aporte, la actualidad marxista de los dueños de los medios de producción contra los no propietarios de los medios de producción. Sigue siendo muy claro, muy vigente, pero Weber toma esa teoría y luego la expande, creo yo, porque si ya tomamos toda la sociología del siglo XX, ya es weberiana, ¿no? Aunque sean marxistas, son weberianos. Sobre todo porque Weber llevó el conflicto que originalmente Marx lo proponía en términos de clases sociales, lo llevó a todos los niveles de la cultura. Y eso es bueno, es sin duda muy importante y tiene una actualidad fundamental, ¿no? A la hora de pensar los conflictos y el choque entre intereses de clase. Y sobre todo, bueno, porque Weber adopta el paradigma y la teoría del conflicto de Marx, solo que con algunas variantes, como lo vamos a ver, un paradigma no crítico de la teoría del conflicto. Bueno, además, digamos, a favor de Marx es que vivió antes, ¿no? Murió 40 años antes que Weber y era unos 45 años mayor. Bueno, estaba más cerca quizás de Comte, Marx, y de las utopías positivistas, optimistas del siglo XIX que Max Weber, ¿no? Max Weber, que ya pudo previsualizar un siglo XX un poco más opaco, ¿no? Y quitar de la naturaleza humana el elemento idílico que Marx tenía, y también el aspecto político y de lucha política, que Weber no lo tuvo. Sí lo tuvo, formó parte de la política, formó un partido, el Partido Demócrata Alemán, estuvo muy vinculado a la política, pero en ese sentido es como Bourdieu, ¿no? Es un Bourdieu. Su sociología intenta separarse de lo que son las disputas políticas. Es un esfuerzo consciente que hizo Bourdieu, y además escribió el oficio de sociólogo para eso, y además dejó escritas todas sus obras para ver que el campo de la lucha política no entra en su sociología, y también lo hizo Weber, ¿no? Hacer una sociología que no esté al servicio de un partido político, incluso ni siquiera del partido que él integró, que era un partido de centro-derecha, partido liberal, digamos. Bueno, que de hecho incluso Weber lo abandonó cuando ese partido se volcó hacia la izquierda, ¿no? Se volcó hacia ideas socialdemócratas, dejó ese partido. Bueno, en fin, eso no está en su sociología y es lo más interesante, así que vamos a ver. Bueno, Marx y Weber, un estudio comparativo de la estratificación social. Bueno, tenemos a dos alemanes, así que es interesante compararlos. Marx
vamos a empezar con el tema las desigualdades, que es algo que los diferencia en cuanto al enfoque que hacen de la estratificación social. Las desigualdades, para Marx, bueno, son inevitables debido a que tiene una posición optimista, a la manera de Saint-Simon, Comte y los primeros sociólogos, ¿no?, que tenían este optimismo, y los positivistas. En cambio, Weber considera que las desigualdades son inevitables, por eso adopta una postura pesimista. Pero no dice que son inevitables porque sea un conservador reaccionario, ¿no?, sino que cree que sinceramente que son inevitables de la manera en que también lo cree Foucault, en que las desigualdades son inevitables porque cualquier cambio social que se genere contra una postura dominante generaría igualmente otras diferencias que surgirían, que es lo que dice Weber, ¿no? En el interior de la sociedad no solamente hay dos clases, sino que hay múltiples conflictos y múltiples desigualdades, ¿no?, que era también lo que le importaba a Foucault. Por eso Foucault, que era un pensador homosexual, nunca se plegó a las utopías comunistas, ¿no?, ni a no visitó la Unión Soviética, no le interesó mucho, no le interesó la vida de Che Guevara ni de Fidel Castro, justamente porque, bueno, sabe que esas sociedades sin propiedad privada y sin clases hacia el interior tienen un dominio en otros niveles sobre otras identidades. En el caso de él, la identidad homosexual, que se vería sumamente perjudicada en un régimen comunista como el de la Unión Soviética o en Cuba, por ejemplo, que por eso nunca podría ser afín a Che Guevara, alguien que hubiese llevado a la muerte al pobre Foucault. Así que esta visión de Foucault es como la de Weber, ¿no? Cree que por más que haya una revolución igualitarista, emergerían otras desigualdades. Por eso Weber tiene una posición pesimista. Esta posición pesimista es lo que lo hace que sea una teoría no crítica. Por teoría crítica, y así todas las teorías críticas que existen en el siglo XX, sean marxistas o filomarxistas, consideran, tienen una confianza en la naturaleza humana, o no rechazan no creen que la naturaleza humana sea intrínsecamente malvada, sino que, como dice Marx, y como dicen los críticos, los teóricos críticos del conflicto, las desigualdades se dan por una desconfianza de las instituciones sociales restrictivas. O sea, ellos desconfían del orden social impuesto, del sistema que hay, que rige. No del hombre, ni de la condición humana, ni de la naturaleza humana. Bueno, Weber, igual que Simmel, ¿por qué es pesimista? Bueno, igual que Nietzsche o Schopenhauer, ¿por qué es pesimista? Porque tiene una desconfianza de la naturaleza humana, ¿no? No importa qué sistema político rija, la naturaleza humana va a emerger con sus diferencias y con sus modos oscuros, con sus formas perversas, para volver a regenerarse. Por eso toma una postura no crítica y a su vez avalorativa, en el sentido de pretender el cambio. Bueno, la sociología comprensiva la puse como una nota. La sociología comprensiva o interpretativa de la acción social de Weber es un paradigma alternativo del conflicto. Las marxistas son las canónicas, la de Weber es la alternativa. Luego está la durkheimiana, que no es una teoría del conflicto. Bien, yo me basé en esto para hacer este mapa, y lo que estudié fue, por supuesto, leí a los autores, leo sociología todo el tiempo, pero para hacer este esquema básicamente me basé en este libro, que es de James Littlejohn, La estratificación social. Está bien, interesante el libro, sencillo, y en el manual muy grande de Harold Carbo, que es La estratificación social, que ese ya es más nuevo, desde el año 2000, 2003. El capítulo 4 el capítulo 4 trata sobre este tema. Así que si quieren ir a la fuente, van a ese libro, que es muy sencillo. Digamos que, bueno, el conflicto
acá hay una tabla comparativa, ¿no? De un lado Weber, del otro lado tenemos a Marx. El conflicto para Marx son las clases sociales. Es un conflicto entre clases sociales, que se define por la propiedad o no propiedad de los medios de producción. O sea que es muy sencillo su definición. Están los burgueses, propietarios de los medios de producción, los trabajadores, no propietarios de los medios de producción. Establece ahí dos clases, y aparte, como es un materialista económico, la economía es lo fundamental, y en el sistema económico esas dos son las dos clases relevantes, ¿no? No hablamos de los lumpen proletariados, ni de los campesinos, que para Marx eran ya del pasado, solamente esas dos clases, ¿no? Proletarios y burgueses. Marx además hace, su enfoque, en un enfoque también de época, tomado de las ciencias naturales también, que eran lo que marcaban la ciencia social en ese momento. Todavía no estaba desarrollado el antipositivismo. Entonces, Marx toma su teoría de clases a raíz de factores materiales, factores objetivos y factores infraestructurales. Por el contrario, Weber, o incluso ampliando, tómenlo como quieran, según Harold Carbo, Weber amplía el marxismo. Weber toma una multidimensionalidad de la estratificación social, que es la clase, estatus y partido, o poder también, partido o poder. Y por clase no se refiere a clase social, sino a clase de una manera un poco más específica, definida por él, como personas que, digamos, no que tienen o no tienen los medios de producción, o que tienen o no tienen propiedad privada. No es eso para dar la clase, sino que es un número de personas que tienen como componente común y causal específico de sus oportunidades vitales, poseen un número, esperen que me mareé, un número de personas poseen en común un componente causal específico de sus oportunidades vitales, en la medida en que poseen en común un componente causal específico de sus oportunidades vitales. Bueno, las oportunidades vitales de esa clase tienen un único causal económico. Digamos que pueden ser las finanzas. Se forma una clase financiera porque esa es la clase financiera, tiene como fundamento de su base económica las oportunidades que se dan en el mundo de las finanzas. Luego están los administrativos, que también tienen como causal de su bienestar y su formación económica y su base económica en el sistema administrativo. Bueno, eso es lo que hace una clase, ¿no? La clase política también vive de la política y genera y la política es su fuente específica de ingresos. Eso es clase para Weber, que es sin duda hoy día quizás lo veamos un poco intuitivamente, ya está en el ambiente, ¿no? Que esa es la clase de los médicos, la clase de los burócratas, la clase de los políticos. Es muy ilustrativa la visión de él. Bueno, esa es la noción de clases. Luego, estatus, que es el elemento subjetivo, porque estatus está relacionado al honor y el prestigio. Es algo que no se ve, intangible, y está en lo cultural. Por eso es un antipositivista y antimaterialista, ¿no? O no materialista su teoría, porque hay que interpretar el juego subjetivo y cultural en el que se mueven los sujetos para ver cuáles son los prestigios, ¿no? El prestigio de militar, hay que ir a una sociedad donde haya prestigio militar para descubrirlo. En otros lugares, por ejemplo, en lugares donde los militares han pasado a perder prestigio, por ejemplo Argentina, Uruguay, el prestigio y el honor de ser militares, mucho menos. Aunque igualmente Uruguay como país un poco conservador todavía lo conserva, todavía lo tiene.
Bueno, así que clase es igual una digresión, perdón. Así que los factores de conflicto que vienen de la clase, el estatus y el partido, según Weber, son factores espirituales, son subjetivos y son superestructurales, ¿no? Todo lo contrario a lo que estableció Marx. Además de factores materiales de clase que Weber no niega, ¿no? Weber no escribe negando que lo que escribió Marx está mal. Solamente que escribe, quizás creyendo que lo que escribió todavía es tosco o rudimentario. Como dijo Mario Bunge, que dijo de Marx, dijo que tenía una teoría joven rebelde, pero tosca. Tosca pero joven y rebelde, decía Mario Bunge, lo cual es cierto. Bueno, así que estos tres elementos que definen la estratificación según Weber hacen que hablemos de una estratificación multidimensional que contiene a la propiedad, digamos, que no niega la propiedad, las condiciones materiales, pero que agrega el honor, el prestigio, la dominación, también un elemento muy interesante, ¿no? El de la dominación masculina, por ejemplo, del que escribió ya Simmel, escribió contemporáneamente sobre la dominación masculina, la dominación burocrática, la dominación política, la dominación de bueno, en fin, todo tipo de dominaciones y el acceso al poder también como un elemento importante, porque para Weber el acceso al poder no está determinado por la clase, no es que los burgueses solamente acceden al poder, no, también los trabajadores acceden al poder y dentro de los trabajadores ciertos trabajadores. Bueno, así que el acceso al poder, que es el acceso al partido además. Los partidos políticos, ustedes imaginen que se estaban formando en ese momento, finales del siglo XIX, principios del XX, empezaron a surgir los partidos y eran formas de poder donde uno entraba y obtenía beneficios, ¿no? Obtenía poder burocrático. De hecho, Robert Michels tiene un libro contra la oligarquía de los partidos políticos y es de 1906. Se llaman los partidos políticos y ahí está la ley de hierro de la oligarquía, donde ya justamente está hablando de una oligarquía de nivel político partidario. O sea que incluso está hablando no de un partido militar ni de un partido de derecha conservador, sino de un partido socialdemócrata, ¿no? En realidad habla de todos los partidos, pero también de un partido socialdemócrata donde encontró estos rasgos de oligárquicos a nivel de los partidos. O sea que bueno, esto lo ve Weber, lo descubre que pertenecer a un partido da beneficios, ¿no? Pertenecer a una universidad da beneficios, pertenecer a un rectorado da beneficios, pertenecer al campo científico. Esto es burkesiano también, ¿no? Cuando Bourdieu analiza los campos sociales y los hábitos, sin duda está pensando en esto. Bueno, además Marx habla de un capitalismo industrial primigenio, digamos, en el que solamente hay capital, es el factor fundamental, pero ya Weber habla de un capitalismo industrial avanzado en el que hay capital más burocracia, que es la clave de Weber. Para Weber hay un instrumento de dominación nuevo que Marx no tenía, que es el de la burocracia, que es casi como un aparato, es la dominación de un aparato. Esto es como lo que escribe Foucault, la dominación de un dispositivo, ¿no? Son tecnologías de dominio. Esto es sumamente interesante, ¿no? Bueno, además la sociología de Marx es valorativa, al servicio del cambio y de la revolución, tanto que es hasta panfletario, como el Manifiesto Comunista, y activo, ¿no? de mucha participación activa. Por eso llegó a la política, llegó a los países, a que le pongan en países que hayan hecho revoluciones, han colocado su rostro, y Weber no, bueno, porque él también llegó a ser un militante, ¿no?
En cambio, bueno, la sociología de Weber es avalorativa y por avalorativa nos referimos a que, porque van a decir todos tienen valores, bla 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 bla, o que todos tienen ideología, bla, bla, lo sabemos, pero con sociología avalorativa quiere decir Weber que no tiene un compromiso con el cambio o la transformación. ¿Por qué? Porque los intereses egoístas y de dominación no cambian con una revolución ni cambian con una intervención. Ni siquiera intentó cambiar el sistema burocrático, ¿no? No intentó hacer un movimiento político para destruir la burocracia, porque justamente que es un pesimista, en el que tiene desconfianza en la naturaleza humana y como Schopenhauer quizás acepta lo oscuro tal cual es. Bueno, la nueva clase, según Weber, es la burocrática administrativa. Esto es nuevo, porque si para Marx es la burguesía, Weber ya habla de la burocrática administrativa, como una nueva clase en ascenso. Y es sin duda una muy buena clase, ¿no? Porque ¿quién no quiere pertenecer en un país, en cualquier país del mundo, a una clase burocrática administrativa? Sobre todo en el tercer mundo, ¿no? ¿Quién no quiere en Colombia, en Perú, en Uruguay salvarse y entrar en una clase burocrática administrativa? ¿Quién no? Bueno, la lucha de clases no es el único conflicto, ni siquiera es el más importante, dice Weber, pero no es el único conflicto, lo que quiere decir que es un conflicto, ¿no? El conflicto de clases es un conflicto, no lo niega. No lo niega Weber. Bueno, así que en las posiciones sociales y estratos, acá hay otra diferencia, posiciones sociales o estratos. Para Marx hay una contradicción aguda entre dos clases, burguesía y proletariado. En cambio, para Weber hay un continuo de dominación, continuo, o sea, una graduación que va de blanco al negro, pasa por todos los matices, un continuo de dominación y subalternidad entre muchas variables. Además de eso, ya ingresa la cualificación de los trabajadores en una sociedad industrial con un creciente poder de la organización. Acá en Marx, acá con Weber tenemos la cualificación de los trabajadores, especializados, no especializados, profesionales, todas esas categorías vienen de allí. Trabajadores con experiencia, trabajadores técnicos, intelectuales, técnicos, ingenieros, así que bueno, es un continuo de muchas variables. Dice Marx, una clase se vuelve revolucionaria y elimina la propiedad privada y termina en una sociedad comunista igualitarista, que es un poco como la utopía utópica positivista de Comte, de la religión de la humanidad, ¿no? A donde convergíamos con el pensamiento positivo, científico, racional y con una sociedad altruista que lograba integrar todas las variables y viviese en conflicto. O sea, esta es la utopía de Comte, positivista. En este caso Marx está con su utopía comunista. Me quedan unos minutos antes de que se corte. Así que vamos a ver. Este continuo de dominación de subalternidad no quiere decir, entre las personas es un continuo de estratificación, pero aún así hay una gran clase que emerge, que es el auge de la dominación burocrática junto al espacio de acción del partido político, más ingreso a la burocracia, es señal de poder, de éxito, de algo de honor, es muy importante, ¿no? Pero como sea, no son personas, sino que es un aparato. El aparato, sí, ese aparato sí saca mucha ventaja con respecto a un individuo, pero no es un capitalista, un dueño de fábrica, sino que es un sistema burocrático. Por eso no es contradictorio con que haya un continuo, ¿no? Porque a nivel del ser humano es un continuo, a nivel de las tecnologías no, hay un gran poder. El auge de la dominación burocrática lo que produce es una influencia creciente de la burocracia sobre el individuo, sin duda, una invasión de la libertad humana, sin duda, lo dijo en 1920 y ya es
es actual, fabuloso, lo de Weber es fabuloso, sin duda. Toda la sociología es como que es weberiana, ¿no? Viéndolo así. Luego, en el punto 3, deshumanización y alienación. Y además, está haciendo todo un esquema sin contradecir a Marx, ¿no? Sin tener que contradecirlo incluso. Sin tener que atacarlo, ¿no? Es fantástico. Deshumanización y alienación, que es lo que termina en lo que él llama la jaula de hierro, que es una excelente y gran metáfora que me gusta mucho, que siempre intento usar. Así que bueno, terminamos atrapados en esta jaula de hierro que creamos a partir de la nueva burocracia administrativa que hemos creado en el mundo moderno y sobre todo el capitalismo industrial avanzado. Luego de esto, además, es tan bueno lo de... Bueno, vamos a ver esto, termino con esto. Los grupos de interés, otra cosa que hace que haya un auge de dominación burocrática. Los grupos de interés, que son muchísimos en una sociedad industrial avanzada, los grupos de interés son muchos, los campesinos, la gente vinculada al arroz, la industria, los trabajadores, el sistema educativo, los profesores, maestros. Los grupos de interés presionan al gobierno, que responde a esas presiones de grupos de interés, que son muchísimas, con más gobierno y mayor regulación burocrática. O sea que cada vez que presiona, los movimientos sociales presionan y los grupos sociales presionan, el gobierno se hace más grande, ¿no? Es increíble, no hay salida, ¿no? Es una jaula de hierro de la que no hay salida, dice Weber. Vivimos en un sistema, en un mundo de sistemas racionalizados que ha creado una jaula de hierro de la que no hay salida, dice Weber, y es fenomenal, tal cual. Tal es así que Weber pudo vivir la Revolución Soviética en 1917, que le dio toda la razón de que en realidad el nuevo poder de la burocrático administrativo excedía las ideologías políticas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que el sistema burocrático administrativo es parte tanto del sistema capitalista democrático liberal o burgués liberal, como del sistema comunista soviético, ¿no? Que terminó siendo también otra expresión de lo que es el poder burocrático. Por eso justamente lo vio además por sí mismo, como una revolución termina aún así creando divisiones y conflictos de todo tipo, experimentando luego de que no existe la propiedad privada otro tipo de conflictos y de dominación, como campos a Siberia, exportación, prohibición de artistas porque un arte no es el que va. Bueno, es la condición humana pesimista que con acierto Weber adoptó, igual que adoptó Siemens también, una condición humana pesimista, hasta donde podamos saber ese camino. Así que, bueno, esto es una comparación entonces interesante. Si tuviera tiempo leí algunas definiciones más, pero creo que por acá está bien.